SER Podcast. Pues nada, que aquí estamos, después de una larga espera, en unas de las horas seguramente más relevantes, trascendentes de los últimos tiempos en la política española, porque hasta ahora nadie sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido en la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista. Sí están llegando mensajes desde hace tiempo, en el sentido de que el presidente del Gobierno ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad, ha sugerido que se intente perimetrar en el ámbito de la Secretaría de Organización todo el escándalo del trío Koldo-Ábalos-Cerdán, pero a ciencia cierta aún no sabemos exactamente qué se ha decidido más allá de esa dirección provisional que tiene que conducir el partido hasta la Ejecutiva Federal hasta el Congreso Federal del próximo día 5 de julio, y ahí estamos, en la cuenta atrás. Así que Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas Marta tardes. Delgado, Hola, buenas ¿qué tardes. tal? John Sisiaga, bienvenido. Buenas tardes. Poco te imaginabas tú, porque esta mañana has llamado proponiendo otro asunto del que querías hablar. Un artículo que publica Marta Peirano en El País, donde el titular era muy sugerente. ChatGPT es un agente de la inteligencia rusa, Sí. o algo, un espía ruso, o algo parecido, ¿no? Buen titular. Marta, como siempre, tiene bastante razón, y fíjate que siempre hablamos en este programa de las implicaciones de las redes sociales. Sí. No hace nada hablamos de la inteligencia artificial, y cada vez que vienen revolucionarios, últimamente también todo el mundo utiliza su propia inteligencia artificial en cada uno de sus propios negocios. Lo que decía este artículo es que los servicios rusos de inteligencia y los chinos han cambiado su forma de influir de alguna manera en nuestras sociedades. Si antes directamente a través de bots y de mentiras lograban colar un montón de bulos que habían afectado al Brexit o que habían afectado a las primeras elecciones en las que ganó Ya tienen Trump. experiencia. Es decir, ahora ya van si aquello ya era a nivel pre-reflexivo, todavía no sabías lo que ibas a votar, pero ellos ya lo sabían. Ahora es más allá todavía, tratan de engañar a la inteligencia artificial generándole información falsa de la cual se nutre la inteligencia artificial y que luego nos la va a pasar a nosotros como nueva. Y es la leche, no sé si te has fijado, Isaías, que en Twitter cada vez más gente pregunta Grok a la inteligencia artificial de Elon Musk. Grok, ¿esto es cierto? Y la inteligencia se supone que te debería decir si es cierto o no, pero claro, si ya está alimentada malamente, que es lo que están tratando de hacer en estos servicios. Pues las respuestas son también incorrectas, falsas, vamos. Marta Peirano dice en ese artículo que un tercio de la información de estas inteligencias artificiales, las más populares, digamos, las de Meta, las de Grok, ChatGPT, ya utiliza ya utiliza publicaciones publicadas, valga la redundancia, por esta agencia rusa. O sea, ya un tercio de las respuestas que dan las grandes compañías de inteligencia artificial ya vienen, son titulares de artículos publicados como si fueran de verdad, pero de los cuales ya se está nutriendo esta inteligencia artificial. Es decir, vamos a un escenario todavía más distópico. Si teníamos que enseñar, educar digitalmente a nuestros jóvenes de que no hay que confiar a la primera en cualquier youtuber o cualquier influencer, ahora hay que reeducarlos otra vez, diciéndole que además la inteligencia artificial, que será su nuevo gran referente, ¿no? También hay que empezar a dudar de Es que es una ¿no? contaminación masiva y en origen. Es decir, es que ya es viciar el sistema, un sistema, en fin, de una modernidad y de unas capacidades extraordinarias desde el comienzo. Bueno, pues siempre te dirán además que está publicado, es verdad. Antes decían, no, es que lo ha dicho no sé quién, ahora te dirán, es que está publicado. Antes lo ha dicho el telediario, lo ha dicho la radio, ahora lo han dicho las redes, ¿no? Claro. En esa verdad estamos últimamente. Yo que siempre procuro ver el lado positivo de las cosas, a lo mejor este engañar a la inteligencia artificial le va a permitir a la inteligencia artificial estar más atenta para no ser engañada, y entonces a lo mejor destilará en el futuro esos mensajes que le pretenden engañar y no nos engañará a nosotros. Pero ya te digo que me he levantado demasiado bueno hoy, seguramente para compensar toda la con el día que tenemos, encima, ¿no? Oye, y por cierto, yo creo que la puntualidad es un signo de respeto, ¿no? Es decir, no puedes tener a todo un país 3 horas diciendo dentro de un cuarto de hora va a comparecer el presidente. Tampoco hay ninguna necesidad. Cuando ya esté el presidente dispuesto para comparecer, pues se dice, oye, dentro de un cuarto de hora, y ya estamos todos... Pero bueno, esta es una prueba más de la dimensión y la profundidad. Sí, por supuesto, claro. Está más la ansiedad, no pasa nada por alargar o por postergar una comparecencia, pero transmite una sensación. La reunión ha terminado hace aproximadamente una hora.
no sé exactamente qué estará ocurriendo, si estarán reponiendo fuerzas o qué, pero claro, da una idea de cómo está descalabrado el panorama. O sea, si se va un comité ejecutivo el día 5, creo que es, ¿no? Un comité federal. Un comité federal. El día 5 de julio, sí. Que es adentro de 15 días, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, y nombras una gestora para sí, con bueno, 4 pero personas. es que 3 semanas con este panorama son una eternidad. No se puede aguantar 3 semanas sin que ocurra nada. Y sobre todo yo sin no saber sé lo que va a anunciar Pedro el Sánchez alcance de esto, porque ahora estamos viendo 3 piezas, ¿no? que ellos han apartado de inmediato, digamos, pero claro, no sabemos, tirando de esas grabaciones y de esas publicaciones de la UCO, hasta dónde va a salpicar o a contaminar. En cuanto desaparece el secretario de organización, lógicamente o se nombra otro secretario inmediatamente o se nombra una gestora mientras tanto. 3 semanas es mucho tiempo. Todos son procedimientos, pero yo creo que 3 semanas efectivamente puede ser mucho tiempo. Yo no sé, por cierto, y no creo que lo sepa nadie ahora mismo, no sé cómo va a terminar esta historia. Lo que sí sé es lo único que no me gustaría que pasara, y esa es una opinión personal, ¿no? Que esta crisis allanara el camino a esa ultraderecha que parece más crecida cada día que pasa. La que dice que los impuestos son un robo, el Estado de las autonomías un mal invento, el feminismo una exageración que hay que corregir, la inmigración una desgracia que hay que combatir, bueno, y que no se corta un pelo en reivindicar a Franco. Es que el otro día, no sé si os acordáis, fue Esperanza Aguirre, la que dijo en una entrevista en El País que a la larga fue mejor la dictadura que la república. En fin, yo personalmente, como ciudadano, no quiero que esta crisis acabe como acabe, de más cancha a esta gente. Esa es mi opinión, o ese es mi temor personal, aunque creo también sinceramente que en ese empeño deberían coincidir o deberían sumarse todos los partidos que están fuera, teóricamente, de esta galaxia ultrarreaccionaria y contrarreformista, incluido el PP, de verdad lo digo, incluido el PP, aunque no sé muy bien cómo podrá o cómo podría hacerlo llegado el caso, después de haber pactado tantas veces y en tantas partes con Vox. Pero insisto, yo no sé cómo va a terminar este lío, porque es verdad que la corrupción cuando emerge de esta forma a plena luz del día, de una manera tan zafia y tan descarnada, eso hace un daño terrible. Pero creo que existe una responsabilidad compartida, y no solo entre los partidos, también entre los medios, una responsabilidad general para evitar que triunfe el discurso de la política es una mierda, todos son iguales, ¿de qué sirve la democracia? Que creo sinceramente que nos jugamos mucho más que si hay o no hay elecciones, si cambia o no el gobierno, si Sánchez se rinde o resiste, si Feijóo sube o baja. Todo eso yo diría que forma parte del juego, ¿no? Previsible e incluso razonable, pero lo otro no. Y es lo otro lo que deberíamos evitar, o yo al menos lo veo así. Claro, es que hay que ir de la circunstancia a la categoría. La circunstancia es gravísima. Es decir, lo que le está pasando en estos momentos al PSOE, lo que le está pasando a Pedro Sánchez, que es el responsable de haber nombrado estos 2 secretarios de organización, es gravísima. Pero lo que es verdaderamente grave es que 50 años después sigamos con la corrupción en los principales partidos de gobierno, porque claro, ahora el partido que está en la oposición, que es el PP, que legítimamente puede exigirle todo y puede pedir todas las responsabilidades al partido que ahora mismo gobierna, también está hasta arriba. Es decir, es que claro, oír hablar a Esperanza Aguirre de determinadas cosas, ¿no? Cuando lo suyo eran ranas, y claro, no se sabe qué criadero de ranas es el que te hace ya dimitir y dar un paso al lado, ¿no? A ella, desde luego, no le pasó. Entonces, yo creo que, hombre, a la vez, o sea, yo creo que podemos pensar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? Y podemos exigir todas las responsabilidades para que este asunto tan turbio se resuelva, caiga quien caiga, y creo que también podemos exigir que estructuralmente los 2 grandes partidos y el resto de los partidos políticos hagan todo lo que sea posible para que la corrupción salga muy caro a la gente, y sobre todo no para castigar al ya corrupto, sino para impedir que el que tiene cara de corrupto llegue a determinados centros de poder, ¿no? Sin olvidar a los corruptores, ¿eh? Bueno, es que está... Que no se nos olvide esto también, esto forma parte. Porque es una historia que se va repitiendo siempre en el mismo territorio. Claro. O casi siempre. Claro. Pero bueno. Tú imagínate una medida que sea empresa a la que se le haya pillado intentando corromper o corrompiendo a un funcionario público, no vuelve a firmar con la administración en 50 años. Sí. Imagínate, ya se tentarían los bolsillos y se tentarían ellos mismos de poner diques de contención. Imagínate, no lleguemos a tanto, pero oye, tenemos una prisión permanente renovable. Imagínate que la corrupción se pagase con eso. Seguramente la gente no se arriesgaría a hacer determinadas cosas. Y por supuesto, hombre, los partidos políticos tienen que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer el casting de sus directivos, ¿no? Para que no se cuelen en el
el corazón. Y escuchar más a su propia gente. O es que no hay gente buena, honesta en el PSOE muy cerca de Pedro Sánchez y muy cerca de esos antiguos, tanto el exministro como el exsecretario de Organización, que venían advirtiéndolo, ¿no? O es que han tenido tanto miedo de decírselo al presidente de cerca, sentarse, oye, que esto es verdad. Nos va a estallar, que estos están haciendo este tipo de cosas, que este señor, el señor Koldo, que no sabemos cuáles son sus méritos, o lo sabemos sí ahora, pero cómo ha podido llegar a estas esferas de poder y constituirse en alguien sobre el que pivotaba todo esto. A lo mejor alguien ya se lo dijo a Pedro Sánchez y por eso la inexplicada salida de Ábalos, ¿no? De la Secretaría de Organización y mucha gente nos tememos, ¿no? Que no hizo caso a los cantos. Pero yo iría un poquito más allá, Joan. La inmensa mayoría de los políticos de este país, como la inmensa mayoría de los jueces de este país, hacen su trabajo dignamente. Sí, claro. Y entonces yo creo que la principal función de los propios militantes, ya no de los votantes, de los militantes, de los que tienen responsabilidades políticas dentro de los partidos, yo creo que deben exigir eso precisamente para que no, digamos, se esparza esto que hace la extrema derecha, de decir, no, si lo que falla al final es el sistema, es la democracia y nosotros estamos aquí para solucionarlo. Oye, manzanas podrías puede haber en cualquier lado, pero claro, en cuanto la tienes no la dejes en el cesto. Que estos llevan en el cesto, llevan 4 años en el cesto metidos. Oye, déjame preguntarle a Ana Fernández Vila si hay alguna novedad y si no pasamos, porque ya darle vueltas a todo, a lo mismo, sin que haya novedad, me da un poquito de Ana Fernández Vila, ¿estás ahí, no? Sí, aquí estoy. Mira, ¿algún justo movimiento, este momento... eso de interpretar, si tal vez una cortina que se abre, algo, sí, una mira, puerta? Acaba de aparecer uno de los asesores de Sánchez a dejar unos papeles en el atril, así que esperamos que esta comparecencia ya, que llevamos esperando unas horas, se produzca más pronto que tarde, en los próximos minutos. Vale. Están los fotógrafos aquí preparados y, como digo, ya él tiene en el atril de aquí de la sala de prensa de Ferraz los papeles preparados también. Bueno, pero por no seguir dándole vueltas, vamos a cambiar un momentito de tema. Justo cuando hayamos cambiado empezará, pero bueno, esto va como va. Seguro. No, es que quiero volver a lo de las redes sociales. A propósito de lo que comentabais del artículo de Marta Peirano, de lo del ChatGPT, es un espía ruso, y de cómo se introduce en la inteligencia artificial material contaminado para que las respuestas sean también erróneas. Bueno, al margen de todo esto, en un estadio, digamos, más primitivo, las redes sociales están repletas de ejemplos donde la gilipollez y la estupidez supina hacen unas demostraciones. Mira, ya está, ¿ves lo que he dicho? Si es que no había más que decirlo. Vamos a cambiar de tema, luego nos iremos a Italia, porque hay una historia que quiero comentar con Joan Solés, pero es verdad que se ha abierto una puerta, si es que había que decirlo, desde la ventana, y ahora comparece ya el presidente del gobierno con gesto serio, como hace unos días. Bien. Venga, compañero. Y le escuchamos, claro. Venga, allá vamos. Va por ti. Ya, ¿qué es esto, Vamos por ti y hay que empezar. Si lo sé, lo digo antes. Bueno, buenas tardes y gracias a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa. Son las 4:15. 17. Hemos tenido toda la mañana de debate interno dentro de la Comisión Ejecutiva Federal y quería, en primer lugar, dado que estoy en la sede de mi partido, en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en primer lugar agradecer de corazón el apoyo, la empatía y la solidaridad de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal en el día de hoy, que me han trasladado de manera personal en unos días que, como se pueden ustedes todos imaginar, están siendo difíciles para el conjunto de la familia socialista. También quiero agradecer la determinación, no solamente la solidaridad y la empatía, la determinación de la Comisión Ejecutiva Federal y de la organización, la exigencia, lógicamente, de actuar cuando de supuestos casos de corrupción estamos hablando, pero también la determinación y el orgullo de toda la tarea que el Gobierno de coalición progresista, con el Partido Socialista Obrero Español a la cabeza, ha logrado y está logrando en estos 7 años tan difíciles que nos ha tocado gestionar de la vida política, social y económica de España. Quiero que los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta rueda de prensa, especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles
con los valores feministas de esta organización y con nuestra identidad como partido. Por eso nos repugnan, nos apenan y nos indignan. Y esto ha sido un sentir unánime por parte de la Comisión Ejecutiva Federal después de escuchar esos audios. Nosotros dimos un paso al frente en el año 2018 por muchos motivos. Uno de ellos era acabar con una corrupción sistémica que el Partido Popular había sembrado y abonado en las instituciones. Y creo honestamente que pese a este error que hemos cometido y que he pedido perdón a lo largo de la semana pasada, creo honestamente que hemos avanzado mucho en estos 7 años. Se han endurecido las leyes, se han aumentado los niveles de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país, se ha conseguido que España mejore posiciones en el ranking internacional de percepción y de lucha contra la corrupción. En definitiva, se ha logrado que lo que antes se encubría, se obstruía o se amparaba como parte de la normalidad, ahora se persiga, se castigue como un hecho imperdonable. Con todo, somos muy conscientes que es evidente que aún queda trabajo por hacer. Sigue habiendo corruptos y corruptores. Y aunque es probable que nunca desaparezcan del todo, nuestra obligación y mi compromiso es aspirar a ello, a que desaparezca del todo y dejarnos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales. Lo sabemos. Si algo claro tenemos desde la familia socialista es que nosotros no podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara, y quiero que lo sepan y lo escuchen todos los ciudadanos y ciudadanas. El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia. Limpia. El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción, porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran 2 sus protagonistas, ahora sabemos que son supuestamente 3 y esperamos en consecuencia que la justicia actúe y puede contar con la absoluta colaboración de mi organización. Lo que sí sabemos es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que quienes hayan cometido este tipo de corrupción la paguen o lo paguen, y para que este caso sea el primero y el último que afecte a nuestra organización. Nosotros llegamos para impulsar una agenda social y de transformación cuyo aval es visible y material para la mayoría social de nuestro país. También nos comprometimos en la lucha contra la corrupción y vamos a seguir haciéndolo. Y por eso les anuncio las siguientes decisiones y medidas que hemos compartido a lo largo de la mañana de hoy conjuntamente la Comisión Ejecutiva Federal. En primer lugar, como ya saben, porque se ha dado a conocer durante la Comisión Ejecutiva Federal, la instrucción del expediente de José Luis Ábalos ha concluido y la Comisión Ejecutiva Federal, que es el órgano competente para estas cuestiones, ha aprobado su expulsión definitiva de la organización. Como saben, Santos Cerdán, a lo largo de la mañana de hoy, ha solicitado tanto su renuncia al acta como también su baja voluntaria como militante del Partido Socialista Obrero Español. La segunda medida, como también les anuncié el pasado jueves,
es la realización de una nueva auditoría externa e independiente que revisará nuevamente las cuentas públicas y hará públicos sus resultados. ¿Por qué digo una nueva auditoría externa? Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que el Partido Socialista Obrero Español es el partido con los niveles de transparencia más elevados de nuestro país y que desde el año 2020 venimos sometiéndonos a auditorías externas sin una obligación legal. Seguimos sometiéndonos a auditorías externas e independientes que se suman a la fiscalización que hace el Tribunal de Cuentas. La auditoría del año 2024 ha sido aprobada hoy por la Comisión Ejecutiva Federal porque las cuentas tenemos que entregarlas antes del 30 de junio al Tribunal de Cuentas. Esto yo no lo sabía cuando íbamos a aprobar esta auditoría externa cuando comparecí el pasado jueves. Se ha aprobado esa auditoría externa en el día de hoy por parte de la Comisión Ejecutiva Federal. El resultado es tajante. Lo que viene a decir es que hay un reflejo fiel del estado de cuentas y la situación financiera de nuestra organización, pero aún así, como en efecto el pasado jueves me comprometí a que hubiera una nueva auditoría externa, también la Comisión Ejecutiva Federal ha dado orden a la gerencia de la organización para que en los próximos meses se haga un triple chequeo, una triple comprobación de nuestras cuentas. Quiero decir que no hay ninguna organización del tamaño del Partido Socialista Obrero Español en nuestro sistema político, lo repito, ninguna organización que se someta a una auditoría externa que no exige la ley, pero que la organización que yo dirijo asumió como compromiso, como obligación en el 39 Congreso. La tercera medida, que también ustedes han conocido, es que la Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado la propuesta que yo les he hecho para que la Secretaría de Organización, que es la secretaría que se ha visto afectada por este supuesto caso de corrupción, pase hasta la celebración del Comité Federal el próximo 5 de julio, que haremos aquí en Madrid, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, sea una dirección colegiada, liderada en el ámbito político por 3 personas. La primera, la presidenta de la organización, Cristina Narbona. El segundo, Borja Cabezón, el responsable de calidad democrática y transparencia de nuestra organización. Y finalmente, Montse Mínguez, que también es no solamente miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, sino también secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista. Como responsables políticos y, evidentemente, desde el plano técnico, serán apoyados por la gerente Ana Fuentes, como ustedes ya conocen. Como anuncié también en la comparecencia del pasado jueves, como he dicho antes, la celebración del Comité Federal será el próximo 5 de julio y allí propondré a los representantes de toda la organización una nueva persona y un nuevo equipo al frente de la Secretaría de Organización de nuestro querido Partido Socialista. La cuarta medida es la rendición de cuentas y quiero anunciarles que compareceré en el Congreso de los Diputados a petición propia en la primera fecha disponible para dar todas las explicaciones necesarias y responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios. Y al mismo tiempo hemos solicitado al Grupo Parlamentario Socialista que impulse, estoy convencido, de otros grupos parlamentarios, una comisión de investigación en las Cortes Generales que permita a los miembros de la Cámara conocer la verdad sobre el llamado caso Koldo. La quinta medida es que les comunico que a lo largo de esta semana me voy a reunir con todos los grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura, la investidura de este Gobierno, para conocer sus propuestas y estudiar con ellos acciones complementarias que podamos realizar en el ámbito legislativo en las Cortes Generales. Y sí que les puedo garantizar, y es lo que les trasladaré a todos los grupos parlamentarios, que el Partido Socialista adoptará todas las medidas proporcionales y útiles que se le planteen. Como saben, en la tarde de hoy tendré una reunión con mi socio de gobierno, en este caso con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y seguidamente a lo largo de los próximos días tendré una reunión con los grupos parlamentarios que quieran y que apoyaron, lógicamente, la investidura del Gobierno de coalición progresista. De nuevo lo digo, y quiero ser muy firme en esto,
Los socialistas ni podemos, ni queremos, ni vamos a ser como aquellos que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa. Si el Partido Popular y Vox quieren tener un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes. Y por tanto que no haya dudas. El Gobierno de coalición progresista va a continuar con su labor de avances sociales. Y el Partido Socialista mantiene su hoja de ruta y sus compromisos asumidos en el debate de investidura. España lo que merece es avanzar. Desde luego lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox que afectaría de manera irreparable a los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Por tanto, vamos a actuar como estamos actuando, como la oposición, por cierto, no actúa, pero no nos vamos a confundir de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es avanzar en derechos. Nuestro objetivo es consolidar una agenda progresista, de transformaciones, defendiendo paz donde hay guerra hoy en el mundo y de convivencia entre ciudadanos y entre territorios. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. España es uno de los países más avanzados en transición ecológica y más comprometidos en el multilateralismo y en la paz en el mundo. Y está consiguiendo por primera vez desde la crisis financiera reducir la desigualdad y la pobreza, a la vez que aumenta el poder adquisitivo de sus hogares y los beneficios de las empresas. Y por tanto no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva los derechos de 48 millones de personas. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos, que tendrá que ser sustanciada, en este caso en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Y desde luego no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas, muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas, pero estamos cumpliendo con el resto. Y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura. Por eso debemos y vamos a continuar. Y en ese contexto y en ese sentido, si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Porque lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. Lo democrático es articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país. Y si el señor Feijóo y el señor Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura y le digan al Parlamento y a los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de país quieren para España. Que suban a la tribuna del Congreso de los Diputados, que expliquen a los españoles y españolas que un gobierno de coalición progresista legitimado por 179 escaños, por una prosperidad inédita, por el reconocimiento internacional, deben renunciar por un caso de supuesta corrupción que aún está siendo investigado y no hay una sentencia firme. Y quiero además decirle una cosa a los ciudadanos y ciudadanas.
que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. Y lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen. Que hagan lo mismo. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante. Yo no voy a perseguir al que denuncia el delito, ni amenazar a los medios de comunicación por hacer su trabajo, ni tratar de tapar este escándalo con manifestaciones neonazis y denuncias falsas de manos limpias o de hazte oír. Es evidente, y lo dije el pasado jueves, que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Nos equivocamos. Y créanme cuando les digo que lo siento y que asumo esa responsabilidad por ese error. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia de corrupción todos somos iguales. Ni puede ser rendirse y dejar en la estacada a millones de personas que confían en nosotros y necesitan de nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. El gobierno es la obra y la esperanza de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos movimientos cívicos, de muchos ciudadanos y ciudadanas que votaron por esta opción. Y sería una irresponsabilidad destruir todo lo logrado para ahorrarnos una crítica mediática o una presión social que, por otro lado, tengo que decirles que nos merecemos. Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, en el Partido Socialista Obrero Español, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves como falaces que minan la convivencia de nuestro país. Nuestras casas del pueblo, este fin de semana de nuevo, han sido de nuevo atacadas, atentadas. No he visto, si me permiten, esa crítica, ustedes legítima que hacen a mi organización por estos casos. Yo no he visto a los medios de comunicación criticar estos atentados que se están produciendo de manera sistemática en las casas del pueblo de mi organización, del Partido Socialista. Y desde luego tampoco he visto al Partido Popular, de Vox no espero nada, lógicamente, condenar y solidarizarse con los ataques sistemáticos que el Partido Socialista viene recibiendo y viene sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. Tengo que decirles que me produce indignación, me produce repulsa y me produce también tristeza el que la contienda política, la definición del adversario político haya pasado a ser la del enemigo político y, por tanto, la de justificar, aunque sea tácitamente, los atentados que están sufriendo compañeros y compañeras del Partido Socialista y las casas del pueblo en mi organización. Insisto, de mi organización. Insisto, no de Vox, pero sí, al menos, del principal partido de la oposición. En todo caso, termino, tenemos una visión clara de cómo queremos transformar nuestro modelo económico, lo venimos haciendo durante estos últimos 7 años, de cómo queremos abordar desafíos globales que son definitorios para nuestro país y para Europa, como es la vivienda, como es el cambio climático o como es la resolución de conflictos internacionales,
y de cómo vamos a seguir mejorando la vida, la calidad de vida de millones de ciudadanos de clase media y trabajadora en nuestro país. Tenemos una visión realista, plural, que está funcionando, que está dando grandes resultados y por eso vamos a continuar gobernando. Lo haremos mientras la mayoría democrática así lo quiera, porque aunque otros digan que vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia sólida, una de las democracias más sólidas del mundo. Mientras los datos económicos, sociales y ambientales también nos acompañen y mientras sintamos que a pesar de nuestros errores, de los muchos defectos que podemos acumular, somos el mejor gobierno que ha tenido España en mucho tiempo frente a la peor alternativa que ha tenido nunca. Aquí me quedaría y a disposición de responder a las preguntas de los medios de comunicación. ¿Cómo cambian las cosas en 5 días? El tono de Pedro Sánchez es absolutamente diferente del jueves pasado, donde apareció en un estado evidente de shock. Si la mejor defensa es un buen ataque, la verdad que acaba de practicarlo, no sé si con éxito o no, luego lo comentaremos. Vamos a escuchar ahora la rueda de prensa, las preguntas y respuestas, pero el titular sería este, no adelanto electoral, el gobierno sigue y reta al PP y a Vox a que presenten una moción de censura. Domingo electoral que fuese en mayo de ese año con municipales y autonómicas. Lo digo por si esto se puede concretar o no, dado que las generales a más tardar serían en julio de ese año. También le quiero preguntar si ha hablado con los líderes territoriales del partido o solo lo ha hecho con aquellos que son ministros, que le han transmitido estos días. Y una última cuestión referente al Comité Federal. Ha dicho que va a ser el 5 de julio en Madrid, en vez de la idea original que había en Sevilla. La situación ha cambiado, entonces se contemplaba que fuese, digamos, la puesta de largo, la presentación de la candidatura de María Jesús Montero como candidata a la presidencia de la Junta. No sé si alguien le ha trasladado la posibilidad de que ese Comité Federal fuese antes del 5 de julio. Gracias. El 5 de julio es sábado. Sí. No, vamos a ver, celebro el 5 de julio el Comité Federal porque es que no tengo tiempo material anterior. O sea, no es que no tengamos otras fechas, que efectivamente las hay, pero serían hasta incluso después del 5 de julio, porque tengo una agenda internacional que inevitablemente me tiene durante las próximas 2 semanas absolutamente comprometido. Por tanto, esto es verdad que se ha hablado en la Comisión Ejecutiva Federal y le agradezco además la pregunta, José, porque efectivamente la celebramos ese día, el 5 de julio, precisamente porque es el primer día que tengo para poder celebrar un Comité Federal, dada la agenda internacional que tenemos en las próximas fechas, ¿no? De hecho, esta misma semana sabían ustedes que iba a haber una conferencia de 2 estados para el reconocimiento del Estado de Palestina en Nueva York, que no se ha podido celebrar como consecuencia de la guerra de Irán y de Israel. Por tanto, insisto, estamos haciendo el Comité Federal en cuanto materialmente a mí me es posible. En segundo lugar, sobre el adelanto electoral, el superdomingo, mire, yo creo que llevo 7 años al frente del Gobierno de España. He respetado siempre los ámbitos de decisión y de elección de los ciudadanos a la hora de elegir su alcalde, su alcaldesa, su presidente, presidenta autonómico, y eso va a seguir siendo así. No va a haber un superdomingo electoral. Nunca lo ha habido desde que yo soy presidente del Gobierno. Por tanto, no tiene que haber duda en eso. Yo soy muy respetuoso con los ámbitos de elección, de decisión. La gente lo que necesita es precisamente eso. Y fíjese, José, si esto es así, que hasta incluso en las últimas elecciones municipales y autonómicas, nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros presidentes y presidentas autonómicos, se presentaron con el aval de su gestión. El Partido Popular se presentó con una foto mía y con chapote al lado. Por tanto, aquí quien nacionaliza las campañas no es precisamente el Partido Socialista. En todo caso, sería también absurdo obviar el que siempre en toda elección hay una dimensión nacional. Pero eso no significa que vaya a hacer un superdomingo ni nada por el estilo. No he hecho eso desde que soy presidente del Gobierno y no lo voy a hacer. No tengo en mi ánimo eso. Y sobre los líderes territoriales, efectivamente he hablado con algunos de ellos a lo largo de este fin de semana y hablaré a lo largo de las próximas semanas también con el resto de líderes territoriales. O sea que no habla con todos.
Bueno, que dada la situación no deja de ser un poco llamativo, pero sí, bueno. Buenas tardes, presidente. ¿Ha dado usted cuenta de que han aprobado la memoria económica del partido, que han aprobado también una auditoría externa, que van a encargar otra para tener mayor seguridad? Quería saber entonces, presidente, si usted está en condiciones de garantizar que no ha habido financiación irregular en su partido. Esa sería la primera pregunta. La segunda, quiero saber, presidente, si nadie de su partido, nadie de su gobierno le alertó, le advirtió del comportamiento que estaba teniendo Santos Cerdán, de que no era trigo limpio, por decirlo de alguna manera, si me permite la expresión. Y la última pregunta que quería plantearle, si usted está tranquilo, si no teme que salga alguna grabación del señor Koldo García que le pueda comprometer políticamente. Gracias. Bueno, vamos a ver, Esther, yo se lo agradezco estas 3 preguntas. En relación con la primera, memoria económica, auditoría, garantizar si no ha habido financiación irregular o no, decirle que el Partido Socialista es la única organización en este país que, además de la auditoría que hace el Tribunal de Cuentas, se aplica una auditoría externa e independiente por parte de una empresa. Y que hemos además aprobado hoy en la Comisión Ejecutiva Federal el resultado de esa auditoría. Y esa auditoría lo que dice claramente es que el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español son claras, reales y fidedignas. Punto primero. Punto segundo. Si nos atenemos a lo que dice el informe de la UCO, que insisto, es un informe de la UCO, que tendrá que verse sustanciado por parte de los tribunales, no hay ninguna derivación, ningún señalamiento de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Por tanto, claro, entiéndanme ustedes también a mí. Es que ustedes me están preguntando por cosas que ni tampoco la UCO está señalando. Incluso cuando se ha planteado por parte de algunos de estos tabloides digitales que efectivamente se señala la financiación irregular del Partido Socialista por las cuotas que pagan los altos cargos, yo el primero, a la organización para poder financiarla, eso no es financiación irregular. Eso al contrario. Creo que lo que hace es evitar la financiación irregular porque, entre otras cuestiones, estamos los cargos públicos contribuyendo con nuestros propios recursos y no con recursos espurios a la financiación de la estructura de nuestra organización. Sobre el comportamiento de Santos Cerdán, mire, Esther, yo se lo voy a explicar de otra manera. En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. Que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores? Si eso es también lo que yo estoy sufriendo. Cuando conozca los datos y los hechos, como ese ha sido el caso, ¿no?, de Santos Cerdán, pues es como cuando llega el momento de actuar. O sea que alguien sí advirtió. Estamos hablando de un informe de la UCO, estamos hablando de un supuesto caso de corrupción que todavía no ha sido juzgado y sentenciado en los tribunales. Y aún así el Partido Socialista ha tomado las decisiones. E insisto, esto no lo hace ninguna otra organización, desde luego no aquellos que nos señalan con el dedo, que dicen que son limpios y en cambio se abrazan a la señora Ayuso, al señor Moreno Bonilla, al señor Mazón y a tantos responsables políticos en activo que tienen altas responsabilidades en el Partido Popular. Y bueno, ya lo de Vox, con la financiación irregular, ahí está la multa y la sentencia. Y bueno, respecto a lo otro, pues estoy tranquilo. Aquí estamos en directo en el tiempo de la ventana, en la cadena SER, siguiendo la comparecencia del presidente del Gobierno, segunda en pocos días desde la sede del Partido Socialista. Estamos en tiempo de rueda de prensa, hay un montón de manos levantadas, o sea que esto va para largo, pero merece la pena que mantengamos la antena porque son días muy importantes. La crisis es de una profundidad enorme y ya hemos comentado hace un momento
por si alguien se por la tarde, que Pedro Sánchez ha vuelto a descartar posible adelante electoral, ha retado al PP y a Vox a presentar una moción de censura y ha dicho que España merece seguir avanzando. O sea que ha pasado al contraataque después del golpetazo que supuso el jueves enterarse de lo que contenía el informe de la UCO sobre los comportamientos de Santos Cerdán. A nivel interno, que es lo que hemos hecho. La segunda es trasladarle a los grupos parlamentarios que el Gobierno lo que quiere es continuar con su agenda de avances. La tercera es decirle a la oposición que hay un instrumento constitucional claro, definido, que es la moción de censura, tanto al señor Abascal como al señor Feijóo, y al señor Abascal, para que presenten la moción de censura, que por cierto tiene que ser constructiva en nuestro país y por tanto tienen que presentar un modelo de país que cuente con la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados y Diputadas. Miren, llevamos 2 años gobernando en esta legislatura, llevan 7 años pidiendo elecciones anticipadas, por todos los motivos posibles. Pero en fin, aquí seguimos. Y el señor Feijóo fue elegido precisamente para sustituir a un líder que denunció un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hombre, pongamos las cosas en perspectiva. Hola, buenas tardes. Más preguntas. ¿Descarta una cuestión de confianza? Y por otra parte, ¿contempla hacer cambios en el gobierno como ha anunciado la renovación en el partido? Gracias. Pues son muy sencillas las dos preguntas. A la primera sí y a la segunda no. No cuestión de confianza. No entiendo. ¿Y no cambios en el gobierno? No descarta una cuestión de confianza y sí descarta una remodelación de gobierno. No sé si hemos entendido bien los periodistas en la segunda respuesta. No descarta hacer cambios. Ha dicho. Vale. Descarta. Perdón, por supuesto que sí que lo descarto. Es que ya son las horas, no he comido y entonces. No descarta. Discúlpenme. Vale. Pues le traslado yo entonces mis preguntas. Sabemos que ha estado todo el fin de semana, desde el que el jueves compareció aquí, trabajando con su equipo más cercano, muchas horas. Hoy han estado reunidos casi 5 horas en la Ejecutiva Federal de su partido. No sé si han llegado a alguna conclusión que puedan trasladarnos sobre qué ha fallado en el Partido Socialista para que 3 personas de su núcleo más cercano, según el informe de la UCO, hayan campado a sus anchas durante más de una década, porque estas actitudes, en teoría, según ese informe, empezaron hace más de una década. ¿Qué ha fallado? Otra pregunta concreta sobre Santos Cerdán. ¿Por qué usted le confió la Secretaría de Organización del partido a la mano derecha de Ábalos y a la persona que introdujo a Koldo en el Partido Socialista? Y la última, si entre todas las opciones que ha tenido sobre la mesa estos días, ya nos ha dicho que descarta el adelanto electoral, pero quería preguntarle si en algún momento ha contemplado su dimisión, puesto que este escándalo tiene que ver directamente con su núcleo de confianza y con la gente a la que usted situó en los puestos de mayor responsabilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, Monrosi. A ver, ¿qué ha fallado? Lo que han fallado son 2 personas. No me diga que son 3 las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente 2 secretarios de organización. En segundo lugar, creo honestamente que, yo creo que uno de los principales errores que comete siempre la derecha conmigo es el trasladar que yo poco menos que me aferro al poder, que soy un ocupa, que soy una persona que haría cualquier cosa por mantenerme en el poder. Yo defiendo con convicción mis ideales. Soy consciente, como dije el pasado jueves, que yo no represento solamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal y que no quieren que un gobierno de coalición progresista caiga cuando estamos viendo que a nivel europeo somos la excepción. La excepción. Por tanto, yo soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo. Creo que hasta incluso ustedes también lo son, desde el punto de vista personal y político, pero cuando vemos que hay unos indicios sólidos, pues actuamos. Cuando no hay indicios sólidos, pues evidentemente se tiene que respetar la presunción de inocencia, e incluso con los indicios sólidos también hay que respetar la presunción de inocencia. El otro día se decía, no, lo de los 2 votos, hecho. Bueno, ¿hecho qué?
Porque lo diga quién. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, quiero decir con esto que, evidentemente, pues ese error que cometen creo que es una de mis principales fortalezas a la hora de encarar cualquier decisión. Por supuesto que he pensado en todas las decisiones posibles, siempre teniendo en cuenta dos cosas. La primera, el interés de mi país, y la segunda, el interés de mi partido, que soy el secretario general del Partido Socialista. Y después de evaluar y de razonar en torno a estos dos ámbitos, yo creo que, como he dicho antes, fuimos elegidos para muchísimas cosas. En muchas cosas estamos, yo creo que, haciendo hasta incluso más de lo que esperábamos, y ha habido una que en efecto hemos fallado. Pero bueno, vamos a actuar y vamos a tratar de recomponer esa confianza que eventualmente haya podido ser perdida por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas que crean y que apuesten por este gobierno de coalición progresista. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante, y me gustaría acabar con ello, ¿no? Esta comparecencia. Yo creo que es muy importante que haya habido un debate de más de 5 horas en la Comisión Ejecutiva Federal. Eso demuestra algo muy importante, que también ocurrirá, y lo verán ustedes, en el Comité Federal. Estamos viendo ahora también algunos compañeros que legítimamente están planteando distintas opciones. Y yo les animo a que en el Comité Federal intervengan, que lo hagan en los órganos internos de la organización, y desde luego que la crítica siempre va a ser bienvenida, porque esta es una organización con una democracia interna, que es lo que garantiza la autonomía en la toma de decisiones de esta organización, y que empezó precisamente con Alfredo Pérez Rubalcaba cuando aprobó las primarias en nuestra organización, y que yo tuve el honor de ser elegido precisamente por primera vez en la historia de la organización de mi partido con ese proceso de primarias en 2014 y posteriormente en 2016. Y eso yo creo que también es una muestra de tranquilidad para los ciudadanos y ciudadanas de que aquí hay una organización autónoma, que habrá podido cometer errores, sin duda alguna, pero que es una organización autónoma que si tiene una defensa única es la del interés de la mayoría social del país. Y eso pues exige muchas horas de debate cuando tenemos crisis como la que hemos vivido, cuando pasamos momentos difíciles como el que hemos vivido, pero en todo caso, al final la democracia interna hace más fuerte a la organización. Y eso es lo que hemos vivido hoy en la Comisión Ejecutiva Federal, lo que viviremos el próximo 5 de julio en el Comité Federal, y estoy convencido de que ustedes estarán ahí para narrarlo. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Tenemos 3 minutitos antes del boletín de noticias, que servirá para recapitular un poco lo más importante de esta comparecencia, pero tenemos a 2 analistas en línea, a los que quiero preguntar, aunque sea a modo de titular. Cristina Monge, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo decía, titular, mejor defensa es un buen ataque. ¿Cuál es tu titular de esta comparecencia, 5 días después de que estallara el escándalo? Pues coincido contigo. Efectivamente, yo creo que hemos visto a un Pedro Sánchez que nada tiene que ver con el jueves pasado. Si el jueves pasado decidió asumir el golpe, hoy lo devuelve, y lo devuelve yo creo que minimizando la crisis, intentando encapsular el perímetro de dónde está el problema. Con ese ataque que tú decías, diciendo y retando al PP Vox que si quieren que presenten una moción de censura, y con el anuncio de unas medidas que a mi juicio se quedan muy escasas. Yo creo que es como la parte baja de la tabla de lo que se podía esperar que podría anunciar el presidente para poner coto a este tipo de prácticas. Matías Vallés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carles. ¿Tú cómo lo ves? Pues para mí ha sido un borrón y cuenta nueva demasiado pronto, ¿no? Es el jugador lesionado de una grave lesión que sale a jugar cuando todavía no está ni mucho menos recuperado, y ha limitado todo a este error que hemos cometido. Yo creo que hay muchísimo más. Hay frases un poco estremecedoras, quizá por la tensión vivida, como el se verá quiénes son los delincuentes de verdad, como si esto fuera un conflicto entre delincuentes. Y hay este paréntesis que tú has introducido, estaba advertido, que efectivamente eso está en el informe kilométrico de la U con los 500 folios. Esto llevaba más de una década en funcionamiento. Trasladaron a Madrid lo que ya habían hecho en Navarra, siempre presuntamente. Era imposible que no lo supiera y tenía que haber tomado medidas antes. Y una última reflexión sobre las elecciones generales.
si el PSOE o la izquierda o en cualquier configuración lo está haciendo tan bien como dice Pedro Sánchez, ni siquiera voy a discutirlo, entonces volvería a ganar unas elecciones generales. Por lo tanto, no habría ningún problema en adelantarlas cuando él dice que da por sentado que las ganarían PP Vox, con lo cual lo que tendríamos es que está diciendo que gobiernan en contra de la mayoría de los españoles ahora mismo. Pues son los análisis de urgencia de Matías Vallés y Cristina Monge. Muchísimas gracias a los dos y perdonad por la espera, ¿eh? Nada. Ahora, buenas tardes. John Sistiaga, pues el próximo lunes hablaremos hablaremos del gobierno, como dijiste, Sánchez hablaremos de otras cosas. Está reescribiendo su segunda parte del manual de resistencia. Sí. Fíjate, he echado de menos yo a Pedro, el secretario general, porque le han estado hasta 3 periodistas preguntándoles si no tuvo ningún conocimiento, y me gustaría que nos dijera si le ha mirado a la cara a Santos Cerdán, aquí, a esta distancia, a la que estamos tú y yo, para decirle, joder, no me jodas, ¿qué has hecho? Y eso no lo ha explicado. Se van a hacer muchos análisis, también hay que esperar a ver qué dicen los socios. Claro, esta tarde empieza la ronda de conversaciones, de la que, por cierto, Podemos ya se ha borrado voluntariamente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.